En el siguiente video iremos desarrollando y explicando sobre la intolerancia del gluten, para el cual iremos viendo 3 casos diferentes, pero esto se basará en la enfermedad celíaca con presentaciones atípicas. Es sobre la materia de bioquímica con las docentes Osmery Aguilar, integrantes mi persona Jenny Viviana Álvarez Yuito, María Rosario Vargas Quispe, Maciel Leslie Paritoses. Siguiente diapositiva, por favor. Para la introducción, es importante saber que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente de proteínas del gluten. La causa de la enfermedad es desconocida y en su desarrollo contribuyen factores genéticos, ambientales e inmunológicos. Por otro lado, también la enfermedad celíaca puede presentarse con síntomas atípicos e incluso pueden estar totalmente asintomáticos. La siguiente diapositiva, por favor. Para ver sobre la enfermedad celíaca, tenemos el caso clínico que es de sexo femenino que ingresó al servicio de gastroenterología al Hospital del Niño en la fecha 28/01/10. ¿Esto producto de qué? Producto del segundo embarazo parto autóxico de la madre. Se les realizó a la madre controles prenatales durante la gestación, transcurrieron sin complicaciones, hubo un peso de nacimiento de 3.000 gramos. El desarrollo fue psicopunta de cadera. Esta que fue tratada sin problema, tuvo las vacunas completas para la edad, alimentación de lactancia materna exclusiva hasta los 3 meses. Posteriormente, esta era una fórmula de láctea y papillas de arroz. A los 6 meses se le introdujo cereales. Esto nos quiere decir que nuestro paciente tuvo una dieta estrictamente que el doctor pues veía cómo nuestro paciente iba evolucionando y según los meses que cumplía se le iba administrando más a su dieta alimenticia. La siguiente diapositiva, por favor. El cuadro clínico. En el cuadro clínico tenemos que ingresó con 8 meses de evolución, esto que fue caracterizado por con un pobre incremento de peso. El paciente tuvo un incremento de peso, pero esto no fue lo adecuado, así que fue un pobre incremento de peso. Recibió un tratamiento nutricional sin ninguna modificación en la vacuna de crecimiento. A su ingreso, su peso fue de 6,090 gramos, la talla fue de 68,5 centímetros. El diagnóstico ingresó con desnutrición grave secundaria, con la enfermedad de gastroesofágico y también presentaba una alergia alimentaria. La siguiente diapositiva, por favor. Los resultados. En los resultados del estudio histopatológico, junto a los anticuerpos, confirman la enfermedad celíaca. Bueno, acá ya pudieron confirmar el diagnóstico que era presuntivo y con el cual ya se podía cambiar el tratamiento del paciente o se le podía tratar de diferente forma. Muy buenas tardes, mi nombre es María Rosario Vargas Quispe y en el presente caso clínico tenemos a un paciente de 1 año y 5 meses de edad, de sexo masculino, procedente y residente de la localidad de Coroico. Este paciente ingresó al servicio de gastroenterología del Hospital del Niño el 23/05/2011. Producto del tercer embarazo y parto ectópico de la madre. De los padres se desconoce el peso de nacimiento y el desarrollo psicomotor adecuado. Lleva las vacunas completas y su alimentación es lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Posteriormente, alimentación complementaria
de olla familiar y fórmula de continuación. Ambos padres campesinos nativos de la misma región sin antecedentes patológicos. Este paciente de 1 año y 5 meses refiere que lleva deposiciones alteradas en consistencia y con frecuencia de 5 veces por día. Lleva vómitos de contenido gástrico y dolor abdominal. Hace 3 meses. El tratamiento previo se utilizó un tratamiento con metronidazol y cotrimoxazol y zinc. En los exámenes complementarios se realizó lo que es un hemograma que muestra una anemia. También se hizo lo que es de grupo sanguíneo RH positivo, también exámenes generales de orina y urocultivo que salieron normales. También test de Fleming, que fue negativo. Serología para rotavirus también es negativo. Coproparasitológico seriado, que también es negativo. Y una biopsia intestinal que informa que tiene relación con las vellosidades criptas. En el diagnóstico de ingreso fueron diarrea crónica, enteroparasitosis por epidemiología, enteropatía ambiental y se descartar y anemia. En el diagnóstico final se pudo diagnosticar que obtuvo un resultado, se llegó al diagnóstico que tiene una enfermedad celíaca. En el siguiente caso también tenemos un paciente de 12 años y 3 meses de edad, de sexo masculino, procedente y residente de la ciudad de La Paz. Este paciente es producto de tercer embarazo y parto eutóxico a término sin complicaciones. Tiene un desarrollo psicomotor adecuado, vacunas completas para la edad y la alimentación con una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y posteriormente una alimentación complementaria. Sus antecedentes familiares tenemos en que la madre y el abuelo materno con dificultades en el incremento de peso, con las referencias de que tiene un incremento de peso lento y dificultoso desde la lactancia y hace 1 año presencia de dolores abdominales difusos y deposiciones líquidas, alteradas con deposiciones de características normales y curvas de crecimiento estacionario. En los exámenes complementarios que se realizaron fueron el hemograma normal, suero normal y también lo que es anticuerpos antidendomicina elevada. Su diagnóstico, se le diagnosticó al paciente con un resultado adquirido, se concluyó que el paciente es portador de una enfermedad celíaca. Ahora, yo soy la estudiante Maciel Pari Torres y les voy a hablar sobre que la enfermedad celíaca sin sintomatología es la más frecuente actualmente. Se han descrito cuadros clínicos que son pausi o monosintomáticos, ¿ya? También que las lesiones histológicas de la enfermedad celíaca se dividen en 3. Una que es la MARS-1, la MARS-2 y la MARS-3, pero la MARS-3 se divide en A, B, C. Primeramente, ¿qué es la MARS-1? La MARS-1, en el diagnóstico histopatológico vamos a evidenciar un aumento del número de linfocitos intraepiteliales. Otra que es la MARS-2, en el diagnóstico histopatológico es similar a la MARS-1, pero va a haber una hiperplasia en las criptas. Otra que es la MARS-3, que se divide en A, B, C. La A va a tener una atrofia vellocitaria parcial y va a tener un infiltrado leve. Otra es la MARS-B, que es igual, que es una atrofia vellocitaria subtotal. Como la primera es parcial, esta es subtotal y va a haber igual una hiperplasia en las criptas. Y otra que es la MARS-C, que igual hay una atrofia vellocitaria, pero en este caso va a ser total. Y va a haber una lesión de hiperplasia y va a ser esta infiltrada. El siguiente, por favor. Entre las formas clínicas de presentación existen diferentes enfermedades, ¿sí? Que algunas tienen síntomas y otras no tienen síntomas. Y les voy a hablar aquí sobre las diferentes enfermedades celíacas. Una es la enfermedad celíaca, que es la clásica.
Esta no tiene sus síntomas graves. Tiene una mala absorción que pueden ser intestinales o extraintestinales, ¿sí? Y esta absorción va a ser por anticuerpos séricos positivos. Otra es la enfermedad Pauci o monosintomática. Esta es la más frecuente, que cursa diferentes síntomas intestinales o también extraintestinales. Otra es la enfermedad celíaca silente, que esta no va a presentar manifestaciones clínicas, pero sí va a tener lesiones histopatológicas, como hemos visto más antes, la MASH 1, MASH 2 o MASH 3, según el diagnóstico histopatológico que se le haga. Otra es la enfermedad celíaca latente, que esta va a afectar más que todo a la mucosa intestinal. En algún momento de su vida la persona va a presentar síntomas, pero mayormente en un principio no presenta síntomas. Y cuando se le hace un diagnóstico, el médico puede ver con la mucosa que está normal, pero en un futuro va a presentar síntomas. Otra es la enfermedad celíaca potencial, que esta no tiene ninguna alteración histológica, no va a presentar la MASH 1, ni la MASH 2, ni la MASH 3. Tampoco va a presentar clínica, no va a tener síntomas, pero va a tener características genéticas. Si digamos esta persona tiene esta enfermedad celíaca potencial, su hijo puede presentar la enfermedad celíaca clásica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a mencionar nuestras conclusiones de todos los casos. La enfermedad celíaca se va a encontrar infradiagnosticada en la mayoría de los casos. Son formas atípicas o son silenciosas o silentes, como dice. Pero esto no quiere decir que sean peligrosas. Hay pacientes que pueden vivir varios años teniendo esta enfermedad, pero no va a presentar síntomas. También otro, que no debemos de tirar el gluten de su dieta hasta tener la confirmación certera de que este paciente presenta la enfermedad celíaca. Otro, que el estudio genético tiene un alto valor predictivo negativo, que este valor negativo va a descartar prácticamente el diagnóstico. Y otra conclusión es la demostración de la lesión histológica intestinal como la clasificación de Marsh, que sigue siendo el patrón principal de referencia para establecer un diagnóstico certero de la enfermedad celíaca. Como en los casos anteriores, hemos evidenciado que se ha presentado la enfermedad por hacer un diagnóstico histopatológico. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y pues tratar de evitar, ¿no?, el exceso del consumo del gluten, y muchas gracias.